Bueno, muy buenos días. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Antes de empezar, un comentario. Yo tengo las presentaciones de Pura Peak em, que vimos en las dos sesiones anteriores. Em, yo las cargué en el canal de YouTube, pero las cargué como privado, pero no sé cómo compartirles a ustedes para que la vean. Entonces, la voy a poner pública esta semana y cuando encuentre la forma de ponerla privada, pero que ustedes puedan tener acceso, les haré saber, porque como tiene información de el software que usa la compañía y algunos precios, pues no quisiera que cualquiera pudiera ingresar libremente a ver la presentación. Entonces, la voy a habilitar pública para que quienes necesiten puedan entrar mientras Roger, la forma de compartirla, ¿sí? podés publicarla como oculta. Ah, como oculta. Ah, listo, yo Y miro. la versión oculta te das, o sea, la podés compartir con un link. O sea, las personas solo pueden entrar si tienen el link. Gracias, buen dato. Súper, seguramente el link lo he visto, entonces empezaré por compartirla, por compartir ese link a ver si pueden ingresar. Muchas gracias. Siguiente punto, ¿cómo les fue en Pura Fila Academy a quienes lograron entrar? Sé que a Andrés le fue muy bien porque estuve hablando con él la semana anterior. No sé, alguien más si tenga algún comentario de Pura Fila Academy. A mí me fue, buen día para todos, buen día Roger. A mí me fue bien. Niver se puso un día completo y hizo como 15.000 puntos y ya me deprimí, no seguí. Pero le di con onda, te juro. No, sí, yo lo vi, incluso me preguntaba cosas de cursos que yo no había hecho todavía. Y yo, caramba, Niver, me vas ganando, así que no tengo cómo ayudarte. Te Pero, digo que pasó una noche en vela haciendo esos benditos cursos y yo decía, pero ayúdame para yo llegar por lo menos a la mitad de lo que vos estás. Y no me quiso ayudar, me dice, vos tenés que aprender. ok, Ahorita no puedes hacer. tal. ¿Y qué tal les ha parecido la herramienta? La verdad está muy buena. ¿Quién más tuvo oportunidad de ingresar? Roger, ¿qué tal? Buen día. Yo ingresé también, pero sigo muy atrás todavía. Me falta bastantes cursos. No, pero súper. Lo que hablaba con Andrés, por ejemplo, es que muchos de los cursos tenían material que nosotros vimos en las reuniones anteriores. Entonces puede ser más fácil de pronto entender o nos sirve para reforzar o para asimilar mejor la información que estamos recibiendo por un lado. Y por el otro lado me da mucha satisfacción que yo no he recibido la tabla del límite que había para el 30 de abril del concurso este que estaban haciendo en la compañía para los 20 primeros, pero sin duda yo creo que de los 20 primeros habrá varios de América Latina y yo creo que quien quedó de primero es mi representante en Trinidad y Tobago, que pertenece a América Latina. Entonces, eso me va a permitir sacar pecho apenas salgan los resultados para mostrarles que estamos en la jugada en América Latina. Y les agradezco mucho su interés. Roger, un comentario. Señor, Resulta que después del jueves ¿sí? solamente quedan habilitados en Pura Fila Academy los cursos que no has hecho. Los otros Sí. ya no le figuran a uno. Y mira que es una herramienta muy útil para recordar. Entonces no sé hasta dónde podría ser posible que ellos nos permitieran entrar, no lo sé, a determinados cursos porque como te digo son bien interesantes. Por ejemplo, el examen final, te preguntan de todo, son como 100 Sí. preguntas. Pero ven, a mí sí me salen disponibles todos. Señor, Me salen tanto los completados como los que no. Pero si, por ejemplo, ¿sí? yo doy clic en donde dice cursos en progreso, si doy un clic, me salen solamente los que me falta por hacer. Pero si hago clic de Es po- nuevo, me vuelven a salir todos. Voy a ver si es de pronto que oprimí esa pestaña. Es posible. Les voy Es a posible. mostrar. Voy a mostrar Y la uno. otra de lo que te habían pedido el favor, Roger, pues yo ya les he escrito a ellos por todos los canales, en todas las Sí, sugerencias y en todas las entrevistas, sí, eh, que por favor me permitan el acceso a la herramienta de cotizaciones y a la de MediaPic, porque los que me faltan son de sí. cotizaciones y de MediaPic.
No solo a ti, todos estamos igual. No ha habido ningún avance desde la semana pasada que hablamos. Yo ya he creado los tickets en HelpDesk, hablé directamente con Janice Adams, que es la directora de IT, y ella está tratando de buscar el problema porque ella habilita todo y en su pantalla sale que todo está habilitado, pero al final del día a nosotros no nos está sirviendo. Entonces voy a volver a hablar con ella para ver si encontró algo. Esto lo hablé con ella el viernes, para tener una respuesta, porque yo creo que todos estamos igual. Los que hablamos desde el principio, Fernando, Julián, tú, no tienen acceso a hacer una cotización, salvo quienes lo tenían de tiempo atrás. Y fíjate, por ejemplo, aquí están mis cursos. 67 cursos completados me sale a mí y 3 en progreso. Aquí los puedo ver todos, ¿de acuerdo? Pero si yo hago clic, por ejemplo, fíjate, Roger, ya me dio hambre. ¿Por qué? Mira la gráfica del... ¿Por qué? Hay una persona que está compartiendo video y está desayunando delante de todo. Ah, caramba, no vi. Ah, nuestro querido Niver. Me quiero matar, yo no sé a Él qué. debe estar a media mañana ya. Bueno, les cuento que de los 13 cursos en progreso, mira, yo hice clic en 13 y me salen todos los que no he hecho, pero si vuelvo a hacer clic en 13, me salen Ajá. absolutamente todos los hechos y no, entonces por favor verifica esa parte. ¿De acuerdo? Perfecto, no hay problema. Ok. Chévere. Listo. Entonces, en el día de hoy, mi plan es que hablemos de una línea que se llama Sphinx. ¿Alguien ha oído mencionar Sphinx antes? Sí, para olores. Para cultivos de marihuana. Sí. Bueno, están viendo mi pantalla. Voy a poner acá a verle las caras a Sí, ustedes. Roger, sí. Muy bien. Entonces, Sphinx es una línea que se ha venido desarrollando desde años atrás porque un poco descuidado, entre comillas, todo lo que tiene que ver con crecimiento de frutas y vegetales y crecimientos para cultivos farmacéuticos, tanto para generación de etileno como para otros compuestos orgánicos volátiles que puedan surgir tanto en cultivo como en post cosecha. ¿De acuerdo? Esta línea Sphinx es fruto, de hecho, de la investigación que dio lugar a la fibra pura ward, porque desde hace 5 años se viene trabajando con las ionizaciones de cobre y de plata dentro de la media química. Entonces, si ustedes recuerdan, la fibra pura ward tiene estos iones, pero también están presentes en algunas medias químicas. La media química que primero se desarrolló con esa ionización es el Purafil SP, y a partir de Purafil SP se desarrollaron 3 medias más para poder trabajar en este mercado de Grow House, ¿de acuerdo? Como tú bien lo mencionas, el enfoque inicial de Grow House es debido al auge que ha tenido los cultivos de cannabis en Norteamérica y básicamente en Canadá, que se ha desarrollado desde una forma importante. Ahora bien, antes de pasar a hablar de Canadá, quiero mostrarles otra cosa. ¿Están viendo un mapa que acabo de compartir en la pantalla? No. No, estamos viendo a todos los invitados en la conferencia. Otra vez, dame un segundo. Share. Share new. Y este mapa. Me confirman, por favor, si ven el mapa. Ahora sí. Listo. Este mapa me muestra la legalización de cannabis a nivel mundial y cuál ha sido el avance que se ha desarrollado. Si ustedes se dan cuenta, los países que aparecen más oscuros son los que tienen un amplio nivel o un alto nivel de desarrollo médico y de su implementación. Liderado por Canadá, hay que tener en cuenta que también con este pequeño rombo blanco que se ve acá, solo hay 2 países en el mundo que tienen aprobado medicinal y recreacional. Ahora, todo esto pasa primero por las legislaciones locales, por la estigmatización que tenemos del uso de cannabis, sobre todo en nuestra sociedad latinoamericana. Voy a ser muy claro que en Colombia todos saben que hemos tenido un problema por largo tiempo con
con las drogas ilegales. Con respecto a cannabis medicinal, pues todavía, o cannabis medicinal o recreacional, pues hay mucho rechazo de la sociedad, pero también se ve como un posible gran negocio futuro. Si mal no recuerdo, y creo que Nermis o Niver me pueden complementar, cuando el primer país en el mundo que aprobó el uso de cannabis recreacional es Uruguay. Según entiendo, la aprobación que se hizo fue para disminuir los niveles de violencia y microtráfico que había en el Uruguay. No sé si esto es así, Nermis. Sí, sí, es así, Roger. Se venden Claro, farmacias legalmente. claro, entonces hoy en día solamente 2 países en el mundo tienen aprobado recreacional, Canadá y Uruguay. También tengo que comentar que en Holanda y en algunos países nórdicos también hay aprobación recreacional, y en los Estados Unidos no es una ley nacional, sino que algunos estados han liberado su uso. Eso con respecto a cannabis recreacional. No sé cómo sean las restricciones de siembra, porque, por ejemplo, en países como Canadá y las siembras que se están haciendo acá en Colombia, cada planta tiene un número de identificación único e irrepetible por esa planta, precisamente para poder evitar alguna fuga de las plantas o de las hojas o del aceite en cada una de las plantaciones que se están haciendo. En cuanto a Canadá, por ejemplo, donde hay compañías multinacionales muy grandes, incluso las tabacaleras están poniendo mucho dinero en los mercados de cannabis, han encontrado el inconveniente que hasta donde la calidad de la mata, como crece en interiores o en invernaderos cubiertos, no es la misma calidad de la mata cuando crece en condiciones silvestres, por darle alguna forma, por supuesto, con plantaciones controladas. Sin embargo, más allá del proceso de cultivo, lo que viene después en el proceso farmacéutico, la extracción del aceite y de todos los derivados que pueden obtener de la mata, el país que más desarrollos ha hecho sigue siendo Canadá. Si nosotros venimos a nuestra región y vemos que los países que están en niveles más oscuros es Colombia, donde el Ministerio de Salud ha aprobado más de 1.200 licencias para la transformación de cannabis en farmacéuticos y algunas licencias más en plantaciones, pero muy controladas. Pero el freno que hemos tenido en Colombia es la entidad reguladora o la entidad que vigila los medicamentos y las farmacias, porque les falta especificar más en la regulación y eso ha detenido el desarrollo. Si nosotros volvemos a nuestra región, vemos que los 2 países son Colombia y Jamaica. Jamaica por razones culturales y religiosas, que tiene una difusión muy alta de cannabis y la siembra no está controlada. Cualquiera puede sembrar cannabis en el patio de su casa si así lo quiere. Y porque es religioso por los rastafaris. En cuanto a los otros países, si nosotros vemos en unos niveles no tan oscuro, pero en el nivel siguiente, por supuesto, están Brasil, Uruguay y Chile, donde ya hay alguna legislación que permite la importación de aceite de cannabis y medicamentos de cannabis y su comercialización en farmacias o droguerías autorizadas por el gobierno, pero todavía la siembra y el desarrollo están en niveles de aprobaciones de legislación. Yo tengo este documento que también está en la carpeta que compartimos, en donde me muestra país por país, a corte de noviembre del año anterior, cómo estaban los avances en cada uno de los países, y les voy a mostrar a partir de la tabla de contenido. Entonces aquí me menciona Australia, Canadá, Chile, Colombia, Alemania, Israel, Jamaica y un par de países más, incluyendo Uruguay. Y este es el reporte internacional, y tengo otro reporte de Sudamérica. Aquí hay un mapa regional de Centro y Sudamérica y el Caribe, que los invito a que le den un vistazo por lo que les menciono de la regulación. Volviendo a nuestra presentación, y voy a ver si están viendo la misma pantalla que yo. ¿Están viendo el mapa con verde de los Estados Unidos? No, no me cuentes mucho, Víctor. Voy.
Espérate que me entretuve viendo aquí por el chat que Fernando tiene la clasificación de los primeros 20. ¿Esa la enviaste tú, Fernando? ¿Dónde la viste? Bueno, entonces voy a darle share al mapa. ¿Ven el mapa? Sí. Listo. Entonces, lo que yo les comentaba es que mientras que en Canadá está aprobado como médico y recreacional, solo hay algunos estados en donde está aprobado como médico y recreacional y otros en donde está solamente la aplicación médica. Ahora bien, hay muchos estudios que todavía están analizando las propiedades de cannabis. Hay unos estudios que ya son concluyentes en cuanto a la utilización del aceite y algunos medicamentos, pero otros que todavía están en estudio. Acá en Colombia se aprobaron algo que llaman recetas magistrales, que son algunas enfermedades o tratamientos específicos para algunas personas específicas. No es que uno vaya a cualquier farmacia y encuentre ya medicamentos muy específicos. Lo que encuentra son algunas cremas o algunas, ¿cómo se llama estos? Bálsamos para labios que puedan tener algún componente de cannabis, pero no en tratamientos específicos para enfermedades específicas. Sin embargo, pues dado todo el historial de siembra de cannabis en nuestra región, puede ser un potencial interesante futuro. Por eso es importante que conozcamos a Sphinx. Bueno, esta es una proyección del crecimiento de la industria en los próximos años, pero ahora, esto es definido para el mercado norteamericano. Sin embargo, dado que en los países las primeras aprobaciones son para poder importar aceite de cannabis para transformarlo en farmacias o medicamentos ya terminados, pues es cuando más toma importancia porque nosotros somos productores, entre comillas, buenos productores. Acá en Colombia ya hay compañías muy grandes que tienen plantaciones de cannabis, incluso una que se llama Clever Leaves firmó un convenio de cooperación con Canopy, que es una multinacional, para poder hacer el desarrollo a nivel mundial de productos derivados de cannabis. Así las cosas, puede haber un potencial de exportación importante para ese mercado. Ahora bien, vamos a hablar de cannabis en principio, pero muchos de los procesamientos de plantas para el desarrollo de medicamentos tienen una estructura similar, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de cannabis y empezando para entender un poco mejor el tipo de negocio, hay que tener en cuenta que se divide en dos. Cuando la producción de las plantas de cannabis se hace en instalaciones bajo techo o en interiores, tiene varias aplicaciones porque estos segmentos, igual que cuando se hacen exteriores, están divididos. Están divididos en el primer área, que es donde se clonan las plantas o están las plantas madres, y a partir de ahí empiezan los cuartos de crecimiento vegetativo de cada una de estas plantaciones. Y como ustedes pueden ver en la gráfica, una etapa posterior de donde florecen las plantas. ¿De acuerdo? En Norteamérica, el 65% del mercado es en interiores. Acá en nuestra región, se dice que es interiores porque tienen los grandes invernaderos en donde crece la planta, pero no está con las condiciones ambientales que está en América del Norte, con diferentes humedades relativas, diferentes variaciones de temperatura, mientras que aquí en algunos países tenemos la misma temperatura y en teoría las mismas condiciones ambientales durante todo el año. Si nosotros vemos en la primera, ya entendemos la primera parte como toda el área de cultivo y la segunda donde hay relativamente bajo olor, porque es el olor solo de la planta como tal, pero en los cuartos de procesamiento de las plantas y de las flores que salen de este cultivo, y es el área de alto olor, en donde se hacen los cuartos de secado, donde están los salones en donde se quitan las flores, los salones de extracción y donde ya se hacen los componentes y el empaque. ¿De acuerdo? ¿Alguno de ustedes ha visto alguna plantación de cannabis hasta ahora o todavía no?
No, nunca. Listo. Esta facilidad que se ve en la foto es una facilidad de Aurora en Canadá. Aurora es una compañía que ha liderado el desarrollo. Si ustedes se dan cuenta, cada planta es cultivada individualmente y tiene una tarjeta que cuelga de ella donde está la información de la planta como tal. ¿De acuerdo? No es que en nuestros países vayamos a ver plantaciones como las plantaciones de café, que aquí en Colombia, que simplemente en una finca hay muy bien demarcadas las plantaciones de café, sino que siempre se hace en un lugar encerrado por control, pero con las condiciones que ya hemos mencionado de temperatura y de humedad. Cada planta tiene una hoja de vida en donde dice cuándo se sembró, de qué planta madre viene, porque son plantas clonadas, y a partir de ahí el número de seguimiento como tal. ¿Ok? Los contaminantes y básicamente se suceden en la parte de la plantación por todos los, y hablo de contaminantes porque básicamente estamos hablando es de olor, es de todo el crecimiento biológico de la planta como tal, y puede ser que haya algunos contaminantes externos cuando hay plantaciones de otro tipo de cultivos alrededor que me puedan inyectar o proveer insecticidas o aire contaminado a nuestro ambiente controlado. ¿De acuerdo? Afuera de las plantaciones, y por ejemplo, como se ve en el artículo que presenta el slide, básicamente las quejas son por olores. Y es, por ejemplo, el caso de este aeropuerto en Edmonton, Canadá, en donde han habido muchos reclamos porque la planta de Aurora está al lado del aeropuerto. Entonces todos los olores son recibidos en el aeropuerto e introducidos dentro del aeropuerto por, por el sistema de aire acondicionado como tal. Ahora, a ellos les interesa, Aurora me refiero, en poder eliminar este problema de olor porque necesitan evitar demandas futuras por la contaminación ambiental referente al olor. Entonces, las operaciones de agricultura en interiores crean algunos olores que son característicos cuando la planta está creciendo, que era lo que les comentaba en la fase inicial de cultivo. Este tipo de olor, pues por supuesto, incomoda a las comunidades vecinas. Seguramente dependerá del tipo de comunidad, pero bueno, vamos a pensar que incomoda y sobre todo que es un olor particular el del procesamiento de cannabis. Como mucha regulación está apenas desarrollándose, no hay penas que estén definidas como tal en un código legal, ¿de acuerdo? Porque mucho de esto se está haciendo. Por eso, Aurora se contactó con Purafil para poder buscar una solución antes de que la regulación por olor ya esté claramente definida e implique sanciones legales. Este olor que se causa por las emisiones gaseosas, pues debe ser de alguna forma minimizado o eliminado por el aire, primero, por el aire que sea recirculado dentro de la plantación o también que vaya hacia afuera. ¿Por qué? Porque el tipo de gases o el tipo de compuestos orgánicos que se generan en la manipulación farmacéutica de la flor de cannabis y el aceite de cannabis me puede generar pérdida de calidad en el proceso final. Esto es, si yo tengo terpenos o tengo otro tipo de compuestos que hay en el aire en el proceso de extracción de la flor, si esos gases se van por las áreas de ventilación, en el laboratorio donde hacen los compuestos no tengo los mismos resultados. Entonces hay retos, tanto internamente en el área de procesamiento como el aire que se va hacia afuera para poder eliminar el olor. Así que ahí tenemos las dos aristas de desarrollo, ¿de acuerdo? Ahora, en este tipo de mercado, como es una empresa naciente, pues básicamente se ha utilizado carbón activado para poder eliminar estos contaminantes gaseosos, tanto para el proceso productivo como para el olor hacia exteriores. Si nosotros vemos que en las dos tablas que se presentan, encontramos que el carbón
igual que sucedía antes, pues no es una solución única para el tipo de compuestos que se generan en la parte del proceso farmacéutico. Si nosotros vemos en el cuadro que está a la izquierda, el carbón activado puede ser efectivo de alguna forma contra los gases ácidos grasosos, y hablamos otra vez de gases ácidos que, como hemos visto desde el principio, son los que más problemas me generan en contaminación, tanto para alterar este proceso farmacéutico, así como proceso corrosivo, terpenos, compuestos aromáticos y compuestos halógenos. Esto en la parte del carbón activado. Lo que se pudo desarrollar con la media de Spinks, a pesar de que los niveles de olor, y vamos a empezar por el olor, son muy bajos en partes por billón cuando se empiezan a captar, es que los otros compuestos que se generan en este proceso, los mercaptanos, los sulfidos, los aldehídos, las cetonas y los alcoholes, son efectivamente eliminados por medio de la media de Spinks. Si nosotros vemos en el cuadro que está al lado derecho, los compuestos que están en color piel son los que son detectables en bajas concentraciones en cada uno de los salones por una nariz humana estándar. No contaría con la mía porque yo tengo problemas de rinitis alérgica desde niño, así que no huelo muchas cosas, pero en una nariz normal o según los niveles de detección a partir de partes por billón de estos compuestos son los que están en ese color, color piel. Y si nosotros vemos por cada uno de los salones, está salón de crecimiento 1, 2, preempaque, hay un salón de crecimiento 2 después del preempaque, un cuarto de defloración, un cuarto de curado y un cuarto de almacenamiento, tenemos una gran cantidad de gases más allá de los que puede cubrir el carbón activado, ¿de acuerdo? Y si nosotros vemos bencenos, toluenos, silenos y todo lo que viene a continuación en cada uno de los salones, podemos entender que la media Spinks es una media efectiva. Ahora bien, además de las medias Spinks, la compañía a finales del año pasado lanzó un carbón activado que tiene dos variantes, que es el AC Pellet, AC de carbón activado en inglés, y pellets porque tienen formas esféricas como todas las medias de Purafil, lo hay virgen y lo hay impregnado. Cuando estamos hablando del AC Pellet virgen, tiene unos niveles de remoción de tolueno, que es una medición importante para compuestos orgánicos volátiles, que también es muy efectiva, y creo que comentamos algo de AC Pellet muy por encima en alguna sesión anterior. Y el AC Pellet impregnado se utiliza ahora en aplicaciones de tratamiento de aguas residuales y de tratamiento de potabilización de aguas porque tiene niveles de remoción de sulfídrico bastante altos, casi a los niveles de Puracar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seguir un poco más, a ver, ya conociendo un poco más el problema, a qué nos estamos refiriendo. ¿Por qué no funcionan las actuales aplicaciones con carbón activado? Y es básicamente lo mismo que hemos hablado en reuniones anteriores, y quienes han tenido la oportunidad de escuchar la charla que he dado en los webinars de control de contaminación de equipos electrónicos en ambientes corrosivos, otra vez yo vuelvo a explicar el proceso de absorción, adsorción y la reacción química. Y básicamente es el mismo problema que se sucede con el carbón activado. Un segundo. Creo que la mencioné antes de la finalización de la competencia. No sé a qué te refieres, Andrés. Lo que pasa es que vi el comentario ahorita de la clasificación y eso, sí, esa clasificación, para mí ese puntaje fue anterior al jueves. Yo el jueves finalicé con más de 23.000 puntos, por ejemplo. Ah, ya. Pero pensé que me estabas hablando de la... Qué pena haberte quitado el hilo. Estaba escribiendo la... Ah, no, chévere. Entonces, es que yo no he recibido la última y no sé quién es este Bill Johnson. Y Yadav Hanuman es mi amigo de Trinidad y Tobago. Entonces, a ver, yo creo que esto cambió. García, ¿eres tú? ¿Mm? No, ¿dónde estás tú? Rueda, 19.103. Bueno, chévere, vamos a esperar a que salgan los resultados. Yo pensé que te referías a este cuadro y no entendía la pregunta. Pero chévere, gracias.
Qué pena, Roger. Fresco, fresco, fresco. Está bien, está bien. Ahora, entonces, si seguimos hablando con respecto a lo del carbón activado, pues ya sabemos que el carbón activado tiene pros y contras. Pues el pro es que ha sido la base fundamental de poder desarrollar estas medias por el principio de la absorción. También sabemos que el carbón, por sus propiedades naturales, pues a partir de una humedad relativa del 40%, cambia su capacidad y reduce la eficiencia y la capacidad del carbón per se. Ahora, el carbón absorbe moléculas de agua, claro, pero también absorbe estas moléculas que me generan olor. En la medida en que es afectado por la humedad relativa, pues el performance o el desempeño del carbón disminuye en gran medida. Por otro lado, la mayoría de los carbones, si ustedes se dan cuenta en esta figura que está en la parte inferior izquierda, son extruidos. Ustedes se pueden dar cuenta de pequeños tubitos de carbón. ¿Recuerdan cómo aumenta la eficiencia de una media química a partir de la forma? Esto lo comentamos en alguna reunión anterior y también está, creo que en los cursos iniciales de Purafil Academy. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Lo que decían es que cuando uno migra de esa forma extruida como cilindritos hacia una forma esférica, el comportamiento es muchísimo mejor. Los puntos de contacto son, es decir, con el pellet yo puedo cubrir un volumen, mayor cantidad de media en el mismo volumen que con los elementos extruidos. Sí, señor, y muchísimas gracias, así es. Cuando nosotros tenemos carbón tipo hojuelas, que son unas pequeñas capas, pues al depositarse unas sobre otras están perdiendo superficie. Recuerden que la absorción es un proceso superficial de atrapamiento. Si yo cambio estas hojuelas, que son planas, a una forma cilíndrica, pues el área de contacto me cambia de una superficie a una línea por el contacto en el perfil del cilindro en el mejor escenario. Pero si yo cambio de un perfil cilíndrico a un perfil esférico, son puntos de contactos, no líneas. Por lo tanto, tengo mayor superficie disponible para hacer ese atrapamiento superficial. Esa simplemente, si tuviéramos la misma media con la misma característica en tres presentaciones diferentes. Ahora, si le adicionamos que la media de Purafil puede trabajar entre humedades relativas entre el 5 y el 95% sin perder propiedades, pues aumenta la capacidad de la media con respecto a el cambio que tiene el carbón por la humedad relativa. Purafil desarrolló 3 medias específicamente para todo el cemento de Sphinx. Está el Sphinx Odor, que es la más, o sea, la básica de las 3. Luego está Sphinx Odor Max y luego está Yield Plus, ¿de acuerdo? Entonces, el Sphinx Odor está especialmente diseñado para todo lo que tiene que ver con cannabis y se me olvidó la traducción. Cáñamo, creo que es cáñamo, ahora no me acuerdo. Para remover y para hacer controles de olores de todos los gases generados en el cultivo y en la parte de procesamiento. Aquí menciona que tiene una remoción del 99.9%, incluyendo también un tipo de gases específicos, que son los aldehídos y los thiols, que no sé qué es thiols. Previene la oxidación, o sea, por medio de la oxidación, previene que haya cultivo bacteriológico y de hongos en las plantaciones y en todo lo que tiene que ver con el proceso farmacéutico. Y cualquiera de las 3, que es importante anotar, se le puede hacer el análisis de vida útil, de vida útil remanente, lo que hemos hablado del Media Life Analysis, que no se le puede hacer al carbón convencional. El Odor Max tiene la misma capacidad del Odor, pero tiene una mayor vida útil con respecto a la vida útil remanente. Y también funciona cuando hay ambientes húmedos muy altos. A pesar de que todas trabajan entre 5 y 95%, el Odor Max tiene muy buen desempeño, o su máximo desempeño está en humedades relativas mayores al 65%. Y el Yield Plus tiene la ventaja de que, además de trabajar igual que el Odor y el Odor Max, también tiene la posibilidad de remover los excesos en gases de etileno en
en todas las plantaciones. El etileno es importante en todo lo que tiene que ver con la parte de post cosecha, porque el etileno es el gas que naturalmente botan las frutas y los vegetales en su proceso de maduración. Entre mayor cantidad de etileno haya en el ambiente, van a madurar más rápido. Nosotros que somos países agrícolas y exportamos frutas y verduras a todo el mundo, pues uno de los problemas importantes es cómo controlar el etileno dentro de un contenedor o dentro de un barco. Porque en las primeras frutas que se enviaban al exterior, muchas llegaban podridas por efectos del etileno. Hoy en día se agregan en las cajas y en los contenedores algunos pequeños sobres con media química de diferentes marcas o unas mantas o unos filtros especiales precisamente para poder tener los controles de etileno. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario? Creo que Niver, creo que fue quien me comentó que la primera exportación de arándanos que salió de Uruguay a Europa o a Asia, no la recibieron porque precisamente por el etileno concentrado llegó completamente dañada la carga a su país de destino. Me parece que fue Niver el quien me lo comentó en alguna ocasión. Sí, fue a Estados Unidos y la rechazaron totalmente. ¿Eso hace cuánto fue, Niver, más o menos? Y hará unos 6 años. Fíjate que no es hace mucho tiempo, ¿cierto? A pesar de que hemos sido países agrícolas toda la vida. De hecho, el aguacate colombiano no se había podido enviar hasta Japón por los controles de etileno en el camino. Y hasta, qué sé yo, el año pasado fue que salió la primera exportación de aguacate Hass que pudo llegar hasta Japón. Muy bien. Ahora, nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores que básicamente lo que desarrolla Purafil es media y la forma de presentar esa media hacia una corriente de aire o hacia una aplicación. Si ustedes se dan cuenta en las imágenes, estamos viendo el mismo tipo de equipos con el rótulo de Sphinx. Estamos viendo un equipo como el CA o el PPU, perdón, solamente que el módulo no es púrpura, sino que es de color verde porque contiene media Sphinx. Un drum scrubber, un PCA o un deep bed scrubber, porque es la misma forma de presentar los productos, salvo que hay unos componentes adicionales para poder reemplazar el estándar que están utilizando este tipo de industrias a nivel actual. Entonces, como en la línea comercial, nosotros tenemos la media atrapada como la forma de Pura Grip o con módulos tipo V estándar como del segmento comercial. Aquí abajo podemos ver, los módulos estándar PK12, pero con medias pins, canisters y diferentes tipos de presentaciones. Estos sachets que ustedes ven en la parte inferior complementan un poco la línea de etileno que existía de años atrás y que también presenta la media Sphinx y la Sphinx Gel Plus para poder hacer este control de etileno. Estos productos de sachets y los de control de etileno, se está haciendo toda una evaluación este año para poder fortalecer esa línea también que había sido como un poco relegada en años anteriores. Ahora, el Sphinx Gel Plus, como tiene base Purafil SP, también puede mostrar una ventaja competitiva en la filtración antimicrobial y antibacteriológica. Eso lo podemos ver en la ficha técnica del Sphinx Gel Plus, como lo que estamos hablando con los productos Purashield 500, 1000 y 2000. ¿De acuerdo? Recuerden que esos equipos tienen un prefiltro, los módulos con Purafil SP, la fibra PuraWart y un filtro EPA para poder hacer esta filtración. Y como les comentaba en el principio de nuestra reunión, el Purafil SP fue la primera media que nació con la ionización de cobre y de plata, que es la base junto con el Lazy Pellet para poder desarrollar la media Sphinx. Como les comentaba, entonces nosotros tenemos diferentes tipos de presentaciones y a partir del performance o del tipo de desempeño que nosotros necesitamos en nuestro proceso productivo, pues vamos a poder dimensionar qué tipo de equipo puede ser o qué tipo de presentación de filtro puede ser el más efectivo en cada una de las fases
que hablamos inicialmente. Bueno, esto ya lo vimos un poco en el principio. No sé por qué está esto de nuevo, pero vamos a ver si más adelante nos lo muestra. Ya sé por qué. Dependiendo de las diferentes etapas, como lo habíamos comentado, desde los cuartos de cultivo hasta los cuartos de procesamiento, pues tenemos diferentes tipos de generaciones de gases, como vimos en el cuadro que tiene los pequeños resaltos en color piel. Dependiendo de cada uno de las áreas que nosotros vamos a controlar, pues podemos utilizar una u otra media dependiendo de dónde pueda ser más efectivo. Pero básicamente estamos jugando con las tres, con Odor, Odor Max y GL Plus, dependiendo del área de fabricación. Si nosotros vemos a este pequeño diseño que ven acá como un ventilador de color amarillo, va a ser un dispositivo que tiene una cantidad de media integrada con un ventilador, más o menos similar a un manhole, como el bole que hemos visto en presentaciones anteriores, pero para poder utilizar en los ductos en este tipo de proceso. Pero por lo general, pues simplemente a partir de las condiciones que vamos encontrando en cada una de las áreas, pues ya podemos definir qué tipo de producto es el más adecuado. Pero si se dan cuenta, Spinks Clean Air Cabinet es un PPU. Spinks Odor Drum es un DS. Spinks PSA o DBS, dependiendo de los caudales y las concentraciones, como ya hemos visto a partir de las condiciones que encontremos, los podemos verificar. Ahora, les voy a mostrar en un momento los nuevos productos que se han lanzado. Voy a ver qué más me tiene la presentación. Listo. Entonces, básicamente, cuando nosotros, esto es como una lista de chequeo cuando empezamos a visitar este tipo de compañías. Entonces, básicamente, primeras cosas que necesitamos saber. ¿Ha recibido el cliente? ¿Ha recibido alguna reclamación por olores de la comunidad exterior o de tus propios trabajadores? ¿Has hecho muestras de gases o mediciones de gases para poder determinar las concentraciones en las salas? ¿Cuáles son lo mismo de siempre? ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuál es el gas? ¿Cuáles son las concentraciones? Tres cosas que el cliente debe saber de nosotros. Pues lo que ya conocemos, que nuestra media tiene ciertos desarrollos y que a partir de las cooperaciones que hemos tenido con compañías multinacionales ya trabajando en farmacéuticas de cannabis, hemos podido hacer pruebas reales y yo tengo algunos documentos internos que son de circulación restringida que les voy a compartir en la carpeta, que son sobre todo los resultados de estos análisis en Aurora. Por supuesto, que el cliente pueda entender la diferencia del carbón, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, y por qué el carbón es bueno y por qué la nuestra es mejor. Y que la media Spinks son productos que se han desarrollado específicamente para eliminar los gases que generan olor en todo el proceso de fabricación del aceite o la esencia de cannabis. Otras cosas importantes, nuestro producto le puedo medir la vida útil media, nuestro producto es de ingeniería y tiene otras aplicaciones adicionales y razones para confiar en Purafil. Ya las conocemos, de qué tipo de compañía es Purafil. ¿Qué tipo de competidores encontramos? Algunos de ustedes conocen los equipos de Canfield y los filtros de Canfield. Perdón, creo que alguien me escribió. Ya, es que no tenía cómo entrar. Por favor, por subir la presentación. Sí, claro, ya yo la subo, Andrés, con todo gusto. Y además de subir la presentación, ya les muestro qué otra información voy a subir. Ustedes conocen la media Canfield y Canfield, además de tener un desarrollo importante en la parte comercial, pues también ha hecho ya algunos desarrollos en la parte de cannabis. Circular, hablando de los que tienen como más desarrollo desde la parte de ingeniería, tanto Canfield como Circular trabajan en equipos y en media. Y Circular trabaja unos módulos similares a los módulos de Purafil. O sea, muchas compañías tienen ese tipo de módulos con algunas diferencias. La media que utiliza Circular es una mezcla de carbón extruido con un 8%
de permanganato y con carbón extruido convencional. En cuanto a otros tipos de soluciones que no hemos visto, que no he visto tanto en el mercado latinoamericano, hay una compañía que se llama Black Ops y hay una compañía, y CanFilter, que trabaja con carbón generado de coco extruido y que tiene una base granular de madera. ¿Qué más les cuento? Ah, bueno, este es el caso de éxito de Aurora en Nueva Escocia, Canadá, que también lo voy a compartir y básicamente explica lo de la parte de olores que hemos hablado en etapas anteriores. Aquí veo que estas matas no son de cannabis. Si ven, el tamaño de la hoja es diferente. Ok, ahora, hay una estrategia en Norteamérica para desarrollar el mercado de Sphinx. Incluso ellos están buscando algún tipo de representante que venda artículos para cosecha, como abonos o equipos especializados para ese tipo de negocio. Sin embargo, para Latinoamérica, la estrategia que yo propuse es basarme en mis distribuidores normales, porque nosotros, o sea, en mi línea ya configurada, porque nosotros, quienes estamos aquí en esta reunión, estamos teniendo contacto directo en la industria. Y esto lo estoy viendo yo como la industria farmacéutica, más allá de el simple hecho de cultivos. Y en cuanto a al mercado de etileno, muchos de ustedes tienen contacto también con este tipo de compañías, por lo tanto, no se va a buscar un canal adicional para manejar la línea de Sphinx y es por eso que se las estoy presentando a ustedes. Es una oportunidad que puede mostrarme un crecimiento en cuanto a un mercado existente que no estamos abordando, pero sobre todo en el mercado futuro que puede ser el desarrollo de cannabis medicinal. Ok, aquí dice, bueno, en el caso norteamericano, Sphinx no está cubierto por los contactos actuales, pero en los contratos que hemos actualizado o que hemos firmado con las compañías en Latinoamérica, normalmente está disponible todo el portafolio de productos y servicios de Purafil, por lo tanto, en los nuestros sí está la línea de negocio de Sphinx. A ver qué más hay para acá. Esto es cuando están buscando otros nuevos distribuidores y las publicaciones que hay adicionales. Ahora, de todo lo que hemos hablado, les voy a mostrar lo que no les he mencionado antes. Y voy a... ok. Y le digo que voy a compartir otra cosa. Share. Están viendo las personas de la reunión. Ahora están viendo una página que se llama buysphinx.com. ¿O todavía no No, la están Roger. viendo? No, dame un segundo. Y aquí le digo stop share. Aquí está. ¿Me confirman si ahora sí? Sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, así como veíamos en sesiones anteriores que hay una página que se llama buypurafil.com/virus para todo lo que tiene que ver con COVID-19, también hay una página de referencia que se llama buysphinx.com. Y básicamente en esta página lo que encontramos es toda la información de las fichas técnicas e información de precios de cada una de las medias. Pues, por ejemplo, abrí una cualquiera con el formato que ya conocemos, simplemente que en la línea Sphinx todo es de color verde. Ahora, esta es una página de referencia para Estados Unidos, pero a mí me gusta porque encuentro la información técnica rápidamente. Sin embargo, todo también lo encuentran en Purapic, sea el boletín de productos. Entonces, déjame, yo confirmo algo, 50 libras por pie cúbico. Esta tiene una humedad relativa entre el 10 y el 95, pero aquí está. Propiedades antimicrobiales que previenen el crecimiento. Bueno, estas propiedades antimicrobiales es porque es Purafil SP. Básicamente, gran parte de la composición de este Sphinx Yield Plus. Entonces, por eso es interesante que también la tengamos en cuenta como un posible plan B en lo que tiene que ver con el COVID-19.
Y además de todo lo que tiene que ver con grow house de cannabis, todo lo que tenga que ser plantaciones en interiores, invernaderos, facilidades agrícolas, puede tener aplicación y puede controlar los niveles de etileno, ¿de acuerdo? Esto es interesante que los conozcamos. En cuanto a los equipos, en esta página están los equipos estándar que ya vimos en fases anteriores. Entonces, aquí hay un bed scrubber, aquí hay un drum scrubber, que es el Sphinx Other Drum, y el side access, en tanto el DBS como el side access, como los anteriores, se dimensionan a medida de los gases y de los caudales que tengan. Y son drum scrubbers que están entre 500 y 1000 CFM. Esta es la información inicial que hay en esta página. Pero además, yo les voy a compartir en la carpeta, bueno, están todos los cartuchos de repuestos estándar. Bueno, aquí solamente está el Pura Grip, pero también están, ya les voy a mostrar. Permítanme un segundo. Y yo busco acá Sphinx. Entonces, este es interesante porque es un producto que se está desarrollando nuevo. Lo están viendo en este momento, que es como una unidad blanca con una franja negra. No, no sé. ¿No? No, Ok, disculpen, no sé por qué está pasando esto, pero ya lo soluciono fácil. Entonces, share. Parece ser que siempre que cambio de pantalla me toca dejar de compartir y compartirlo de nuevo. Pero este es un gabinete nuevo. Si ustedes se dan cuenta, estos son equipos que están diseñados de 300 CFM y de 1000 CFM, básicamente para poner en las diferentes divisiones de la producción farmacéutica de cannabis. Entonces es una pequeña unidad que básicamente recircula el aire para forzarlo a atravesar la media Sphinx. Se parece al Pura Shield, el 1000, un poco diferente en cuanto al color, pero es la misma función, recircular aire para poder forzarlo a pasar por la media Sphinx. Esta información yo se las voy a poner. Esto no se ha liberado porque están haciendo un cambio adicional, pero nos sirve de referencia hasta este momento. Y además de esto, pues a ver, hay una gran información con respecto a el tipo de módulo, el tipo de media, los tamaños, que también voy a compartir en la carpeta. Voy a crear una carpeta nueva que se llama Sphinx, ¿de acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta hasta este momento? Por supuesto están los SDS de cada una de las medias. Confirmarlo por acá. Roger, una pregunta. Claro. Todos los modelos de Sphinx, todos, ¿tienen la media Purafil SP? ¿O Tienen solamente el Yield Plus? Tienen la base de Purafil SP, pero si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando estábamos viendo en la página web, voy a volver acá. ¿Están viendo la página web? Veo el PDF. Dame un segundo y te muestro algo rápido para responder tu pregunta. Share. Y acá. Si nosotros vemos, la Purafil SP es la de base permanganato. Y nosotros vemos que el nivel de concentración del permanganato en cada una de las medias cambia. Si nosotros vemos el odor, tiene algunas partículas de permanganato, al igual que el odor max, pero el Yield Plus sí es básicamente completamente de color púrpura. Por lo tanto, tiene una mayor concentración de Purafil SP. Por eso es que en esta es donde se especifica que tiene esas propiedades antimicrobiales y que controla el etileno, porque tiene básicamente, si no es un 100%, es muy cercano la cantidad de Purafil SP que contiene esa media. ¿Alguna pregunta adicional? Ok, gracias, Roger. Chévere, Yanka. Pues sin querer abusar de la hora, voy a compartir la información de Sphinx. Me gustaría que le dieran un vistazo y cualquier cosa podemos seguirlo conversando en estos días. Yo esta tarde les comparto la agenda que vamos a trabajar en esta semana y en la próxima para buscar qué otros temas podemos abordar que sea interesante para ustedes. ¿De acuerdo?
me comprometo a otra vez volver a preguntar los accesos que estamos teniendo a PuraPIC y MediaPIC para poderles tener estos accesos garantizados a la brevedad. ¿De acuerdo? Gracias, Roger. Igual quedo pendiente de eso. De acuerdo, Roger. Un De acuerdo, abrazo, Roger. feliz semana. Muchas gracias. Espero que estén bien. Gracias, Roger. Te agradecemos Gracias, mucho. Roger, que estés bien. Saludos. Gracias, Les, saludos. les comparto los links de PuraPIC y esta ya la pongo pública en el canal. ¿De acuerdo? Gracias, Roger. Perfecto, feliz gracias, semana. Roger. Dale, gracias, Roger.